Estamos en el módulo de Ciudades y Laboratorio Social del taller Vida Social y Pensamiento en América Latina. La idea de presentar un módulo sobre ciudades tiene que ver con la importancia de enfocar los temas del desarrollo en las ciudades, porque ahí es donde sucede efectivamente. Y vamos a plantear un módulo en el cual vamos a transitar por textos académicos de planeamiento urbano, sociología urbana. Vamos a ver algunas películas y también varias imágenes sobre la cartografía de distintas ciudades de América Latina. Los datos más importantes para hacer una introducción de este curso son que a partir de 1950, donde el 40% de toda la población de América Latina y el Caribe está ubicada y vivía en centros urbanos, en el 2010, hace muy poquito, ya representa ese porcentaje más del 80%, con lo cual la concentración urbana donde nosotros vivimos, donde las áreas metropolitanas comenzaron a cobrar más importancia, también se ve acompañado de la localización de la producción agrícola e industrial. El PBI de lo que produce toda la región de América Latina y el Caribe está concentrada en los grandes centros urbanos. A pesar de nosotros reconocer la vasta expansión que tienen casi todos nuestros países en América Latina, excepto Chile y los países Uruguay y los países centroamericanos, la gran concentración de población y producción hace que las ciudades sean el espacio de reproducción, no solo social, sino también económico-productiva de lo que sucede en nuestros países, más allá de los límites geográficos y de las jurisdicciones municipales, provinciales o federales. Esto nos lleva también a resaltar que a pesar de esta concentración y de producción de riqueza, 2 de cada 3 ciudadanos latinoamericanos viven en situación de pobreza en estas ciudades. Entonces, la problemática de lo que sucede, de los dinamismos y de las interacciones que se producen en estas ciudades nos llevan a nosotros a tomar el tema para poder reflexionarlo en el taller conjuntamente con ustedes, a partir básicamente de los textos vinculados al desarrollo económico local, al desarrollo territorial y también, por supuesto, en textos vinculados al planeamiento urbano, la sustentabilidad y las posibilidades de seguir creciendo que tienen estas megaciudades y estas metrópolis con las dificultades y obstáculos que se plantean en la gestión local vinculadas a la capacidad de poder mantener o proveer estándares de calidad de vida y de sustentabilidad urbana a pesar de las complejidades, las concentraciones de tránsito, los problemas vinculados a las inundaciones, al cambio climático, a los temas logísticos vinculados a la producción, más que nada en aquellas ciudades donde también hay puertos, que tienen que ver con la planificación del uso de recursos físicos, de recursos económicos y de recursos humanos en la posibilidad de crecimiento de estas ciudades. Básicamente en América Latina y el Caribe podemos distinguir 3 grandes periodos de producción y crecimiento de las ciudades. Uno, bueno, básicamente desde que se empezaron a fundar estos puestos o primeras ciudades coloniales hasta más o menos el 1850, 1890, donde empezaron a tomar características mucho más modernas, empezaron a aparecer los ferrocarriles, se empezaron a expandir también los medios de producción desde los centros rurales hacia los centros urbanos. Básicamente las ciudades que comenzaron a tener este tipo de características más distintivas en América Latina son las ciudades de Argentina y Chile. En la segunda etapa tiene que ver con lo que sucedió en el siglo XX, esta concentración y metropolización de las grandes ciudades y capitales de nuestros países de América Latina.
y que ese es el momento, digamos, donde se evidencia la concentración que decíamos de más del 90% de la población que vive actualmente en espacios urbanos en América Latina. Y a partir de hace unos pocos años, del 2000, 2010, se empezaron a revertir estos fenómenos de concentración de manera muy incipiente en la aparición de ciudades intermedias y emergentes que vienen a desconcentrar o a generar otras centralidades dentro de las áreas metropolitanas que dan cuenta de una revisión y una revalorización del tipo o calidad de vida vinculado a la sustentabilidad territorial, la sustentabilidad ambiental y la revalorización de los modos de vida vinculados a la ruralidad. Bien, los dos primeros temas que vamos a abordar son la escala de nuestro territorio y la dinámica económica y social de las ciudades latinoamericanas. Básicamente los temas de la metropolinización de nuestras ciudades latinoamericanas, en general las metrópolis hacen referencia a ciudades globales, como cita Saskia Sassen en muchos de sus textos, con la lógica de producción y vivencia de una ciudad al estilo muy cosmopolita como Tokio, Nueva York, Washington, Londres. Bueno, nuestras ciudades latinoamericanas son metrópolis, varias de ellas, San Pablo, Buenos Aires, México, DF, ¿cierto? Santiago de Chile, Brasilia también, Río de Janeiro, pero son metrópolis latinoamericanas donde la construcción de esta metropolinización tiene que ver mucho con el mestizaje. El mestizaje vinculado a la acumulación de diversidad que concentran estas ciudades, estas metrópolis, con los estilos de vida vinculados a estas corrientes o fenómenos globales, tal como lo cita Saskia Sassen, donde podríamos decir que hay unos estándares de preferencias, de decisiones, de usos del mercado, de apropiaciones de bienes culturales y de bienes vinculados al intercambio de comunicación, que no son los mismos que se producen en las ciudades latinoamericanas, donde el mestizaje también remite a la interacción con las culturas de los interiores o del interior de estos países o de las áreas más rurales. Nosotros decimos que estas metrópolis son metrópolis en constante mutación. ¿Por qué en constante mutación? Porque por supuesto están vinculadas a las transformaciones, todo el tiempo vinculadas a las transformaciones que se producen de manera bastante dinámica en las ciudades de América Latina y el Caribe, con los procesos de reestructuración y producción socioeconómica constante derivadas de los procesos de acumulación y producción de riqueza que hemos venido viendo en los temas anteriores. Estas crisis permanentes de los sistemas económicos productivos y estas readecuaciones que hacen los mismos sistemas micro o mesoeconómicos hacen que esta mutación de las metrópolis sea bastante dinámica y se superpongan estas innovaciones o estilos de vida de manera acumulativa. De los textos que vimos del autor Ocampo en las clases anteriores, esta imagen de la acumulación de la diversidad también aplica a la producción de estas metrópolis en mutación de nuestra América Latina. Estas metrópolis en mutación tienen algunas características comunes en toda América Latina, que es que hay un primero que es donde reside el espacio de toma de decisiones más importante a nivel nacional, son las capitales de estos países, excepto en el caso de Brasil, que tenemos una conformación más distribuida de la metropolinización de ciudades, porque por supuesto tenemos a Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia, que comparten este estatus de metrópolis. La expansión y la expansión territorial de estas metrópolis
que son básicamente tan populosas, o donde habita tanta población casi en un territorio similar a un país europeo, con lo cual la densidad de interacciones económico-culturales, sociales es distintiva. Estas metrópolis en mutación dan cuenta, por supuesto, también de los cambios que se producen en el ejercicio de la ciudadanía. Cuando hace unos momentos podíamos ver que 2 de cada 3 ciudadanos de estas metrópolis vive en condiciones de pobreza. Por supuesto, en este dato también podemos dar cuenta de las disparidades y asimetrías que hay en cuanto al uso y acceso a los bienes y servicios que se producen en una ciudad. Con lo cual, la condición de ciudadanía del civitas, que en general en la metrópolis griega, que es a la cual referimos o hacemos referencia al momento de cuando empiezan a emerger un espacio común de convivencia, que son estas metrópolis griegas, y donde Aristóteles y toda la filosofía política comenzó a describir cómo los ciudadanos empiezan a hacerse parte de lo social, a apropiarse de lo que sucede en sus espacios territoriales y también en los modos de producción y de toma de decisiones colectiva. En estas metrópolis en mutación está contenida la asimetría y la inequidad en la cual nuestras sociedades latinoamericanas vienen produciendo la manera de convivir en estas ciudades. En este sentido, también las ciudades son el espacio donde nosotros podemos ejercer o no y poder acceder o no a los derechos y a la libertad de poder acceder, como decía, a los servicios y bienes productivos, sociales y culturales. También vamos a pensar y reflexionar en este punto acerca de quiénes son los que acceden a estos beneficios o a estas conquistas sociales y quiénes no, porque las condiciones de pobreza que tratamos de resaltar en este módulo no tienen que ver solo con las condiciones de vida o con los indicadores de medición de pobreza más estandarizados como el NBI o PBI per cápita, sino también a quienes acceden y cómo se accede al proceso de producción de información o de acceso a la información pública, a acceso a los bienes de servicios públicos, a un transporte, a no tener que viajar 4 horas en colectivo para poder acceder a su puesto de trabajo. La movilidad y el transporte que podemos utilizar hacia nuestros puestos de trabajo o a los lugares de estudio no tiene que ver solamente con estar utilizando un medio de transporte público o un automóvil, porque el uso del tiempo es otra medición que podemos hacer respecto de la calidad de cómo vivimos en nuestras ciudades y estas grandes demoras o estos viajes súper largos a los centros urbanos, al lugar de trabajo, al área cosmopolita, al área financiera de estas ciudades o las universidades o lugares de estudio, también va en detrimento de la calidad de vida y de sustentabilidad que nosotros podemos prever o pretender para nuestras ciudades latinoamericanas. Estas cuestiones de calidad de vida y sustentabilidad también nos llevan a pensar en cuáles son las inversiones que realizan las áreas gubernamentales de nuestras ciudades o estados en función de mejorar justamente las condiciones de disfrute de las áreas urbanas de América Latina. Hay una disparidad bastante importante en este sentido, sí podemos encontrar en las distintas áreas metropolitanas diferencias sustanciales respecto de cómo se han asignado estos recursos en beneficio de básicamente la sustentabilidad de las áreas urbanas. No solo en términos de saneamiento, sino también en términos de provisión de infraestructura para la movilidad y el transporte, vinculada a la circulación urbana de bienes y mercancías y también vinculada a la circulación de la fuerza de trabajo, que somos todos los que nos trasladamos diariamente desde un punto de una ciudad a otra
estos corredores rápidos que en algunas ciudades existen y en otras no tanto. Y también es importante la previsión de los otros medios de comunicación, como son los aeropuertos. En algunas existen también puertos fluviales o marítimos que permiten esta agilidad continua de intercambios de bienes y servicios entre las áreas metropolitanas, las áreas de producción tradicionales, como podrían ser aquellas vinculadas a lo rural, y la compleja interacción con la que convivimos con el sector industrial, en términos de producción vinculada a la sustentabilidad ambiental y también en términos de flujo y logística de magnitud y cantidad de producción y de productos. Estas interacciones que se han venido concentrando, como decíamos, durante el siglo XX, produciendo estas megametrópolis en América Latina, donde podemos identificar espacios vinculados a la globalización de algunos bienes y servicios de partes de las ciudades, como pueden ser Vitacura en Santiago de Chile, Puerto Madero y Recoleta en Buenos Aires, el Miraflores en Lima. Bueno, estas vinculaciones con el mercado, con el mundo global, también conviven con espacios que están ocultos o invisibilizados en estas metrópolis, donde las carencias de todos estos accesos se hacen evidentes. Aquí es donde nosotros enfatizamos que estas metrópolis entonces no están vinculadas a una imagen y a un imaginario al estilo de las metrópolis de Saskia Sassen, sino más bien a estas metrópolis del mestizaje que en algunos casos, en algunos textos, hay mucha producción cepalina respecto de cómo se vinieron desarrollando estas áreas metropolitanas, básicamente con el texto de Mauricio Cuervo que trabajamos en clase. Este mestizaje nos da cuenta de un doble proceso de producción de nuestras ciudades en términos históricos, que tiene que ver con esta acumulación del modelo europeo a partir de lo que nosotros hemos venido viendo, de esta construcción de nuestra América Latina y las transformaciones constantes de la estructura interna de nuestros países y ciudades que nos dan una imagen de patrones impuestos, de una manera de convivir en las ciudades a partir de toda esta reactuación de las ciudades europeas en las urbes latinoamericanas, y a la vez de estos patrones de nuestras conductas de convivencia y construcción propia luego de los procesos de independencia en los países de América Latina. Entonces, esta convivencia que remarcamos y volvemos a marcar porque forma parte muy importante del ser de las ciudades latinoamericanas, es esta explícita interacción que cotidianamente nosotros podemos vivir de los espacios vinculados al mundo global y todos estos espacios invisibilizados que nuestros ojos sí ven y que desde la gestión y desde la política todavía son desafíos a enfrentar para la sustentabilidad de las ciudades latinoamericanas, donde la inclusión sea realmente un hecho y no solo un desafío.